Buenas tardes, gracias a todos por estar aquí pues, una tarde de sábado escuchándome. Además veo caras conocidas en el público y eso siempre alegra. Bueno, voy a hablaros de mi trabajo de fin de máster que hemos titulado La vivencia de embarazo, parto y posparto en supervivientes de violencia sexual. Esta presentación va a incluir tópicos como violencia de género, agresión sexual y abuso sexual infantil y algunos efectos traumáticos explícitos sobre sus consecuencias. Reconozco que puede resultar un contenido difícil de afrontar para algunas personas y por eso quería advertirlo antes de comenzar, ¿vale? Eh, em, También antes de comenzar quería comentaros un poco por qué elegí este tema. Yo, como ha dicho Pilar, soy matrona y pues el tema un poco vino a mí pues, en una jornada laboral, como a muchos de mis compañeros. Eh, Resulta que ingresó una señora, ¿vale? Para dar a luz, una primigesta, que era su primer embarazo, en trabajo de parto espontáneo y por lo que podíamos leer en su historia clínica, pues era un embarazo de bajo riesgo. Sin embargo, desde la Oficina de Trabajo Social del hospital nos informan, entre otras cosas, de que ha sido víctima de una violación y que el bebé que espera es fruto de esta agresión. Entonces ahí empiezan un poco mis incertidumbres. ¿Cómo me comporto con ella? ¿Cuál será su estado anímico? ¿Estará feliz? ¿Estará triste? No sé cómo comportarme. ¿Tendrá necesidades diferentes de las mujeres que suelo acompañar? Que probablemente sí, porque generalmente están viviendo un momento que ellas han elegido. ¿Hasta qué punto esta persona ha elegido vivir este momento? Empecé a pensar si, bueno, si había información sobre esto, sobre alguna vía clínica, un protocolo, algo que me pudiera guiar. Y también me pregunté si era verdaderamente un embarazo de bajo riesgo. Así que pensé, bueno, pues esto seguro que da para un trabajo de fin de máster y la mayor parte de respuestas a estas preguntas pues son de los que os voy a hablar hoy. Comenzaremos primero por una pequeña introducción para aclarar conceptos y prevalencias, describiré los objetivos del trabajo y la metodología utilizada para llegar a ellos y luego expondré los resultados y su discusión para acabar con una pequeña discusión. La Organización Mundial de la Salud define la violencia sexual como cualquier acto sexual, intento de obtener un acto sexual, comentarios, insinuaciones sexuales no deseados o actos para traficar o dirigidos de otro modo contra la sexualidad de una persona utilizando la coacción por parte de cualquier persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier entorno, incluidos entre otros el hogar y el trabajo. A su vez, sabemos que dentro de la violencia sexual están incluidos la agresión sexual, el abuso sexual y el acoso sexual. En cuanto a cifras, sabemos que la violencia sexual tiene una alta prevalencia entre las mujeres y se ha mantenido estable a pesar de las mejoras sustanciales en las leyes y la concienciación en los últimos 25 años. Y a nivel mundial, al menos el 30% de las mujeres han sido víctimas de violencia sexual por parte de su pareja o expareja desde los 15 años, según la Organización Mundial de la Salud. Y específicamente en nuestro país, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en su macroencuesta del 2019, dijo que el 13,7% de mujeres de 16 o más años residentes en España habían sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. Obviamente aquí está la cifra oculta porque la mayoría de portales y de organismos donde buscan las cifras se centran mucho eh, las cifras van un poco por denuncias y por condenas, lo que queda completamente oculta a todas las personas que lo sufren y no denuncias, que como sabéis son muchas. Teniendo todo esto en cuenta, pues yo me pregunté, ¿cuántas supervivientes de violencia sexual se enfrentarán a la maternidad? Si así fuera, ¿cuáles serían las implicaciones para la madre y el recién nacido? Y si el personal sanitario estamos lo suficientemente formados para atenderlas. Para responder a estas preguntas se elaboraron una serie de objetivos generales y específicos. El objetivo general que se pretende con este trabajo fue conocer los efectos de la violencia sexual en la esfera biopsicosocial de las supervivientes durante su embarazo, parto y posparto y reflexionar sobre la importancia y la efectividad de las intervenciones del personal sanitario ante ellas. Además, los objetivos específicos que se pretendieron fue describir los conceptos generales de violencia sexual y su prevalencia, analizar las consecuencias físicas y psicosociales, tanto para la mujer como para el bebé, analizar las consecuencias psicosociales
perdón, a explorar las experiencias y necesidades de los profesionales del cuidado perinatal en relación con el apoyo a las supervivientes, conocer si hay protocolos, claves de actuación y recursos sociales y demostrar la importancia de las intervenciones de los profesionales sanitarios. Para conseguir los objetivos expuestos, se planteó realizar una revisión bibliográfica de la literatura. Para ello se realizó una búsqueda exhaustiva entre abril y agosto de 2024 en las principales bases de datos, utilizando las palabras clave que veis en la presentación. Sumadas a esta base de datos también se consultaron páginas web de organismos oficiales, asociaciones de profesionales de la salud, revisión de protocolos y guías de práctica clínica sobre el tema, tanto de España como del extranjero. Los limitadores que se utilizaron fueron trabajos publicados entre enero de 2010 y agosto de 2024, aunque he incluido algunos que son más antiguos pero contaban con información bastante relevante, y idioma español, inglés y portugués, y los booleanos and or not. Hay que decir que una de las limitaciones más grandes de esta búsqueda ha sido la escasa existencia de estudios en nuestro país sobre el tema, que se ha suplido al final con un esfuerzo grande de revisión, compilación y sobre todo de mucha traducción de bibliografía, en muchos casos de estudios que se han llevado a cabo en países muy diferentes culturalmente al nuestro, pero no por ello menos aptos. El análisis cualitativo de todos estos estudios permitió estructurar los resultados del trabajo para dar respuesta a los objetivos planteados y para la presentación de hoy los he organizado en 5 apartados, que son estos que veis aquí y vamos a ir viendo poco a poco. El primero, en cuanto a violencia sexual y maternidad, aunque la disponibilidad de los datos sobre violencia sexual contra las mujeres en nuestro país ha mejorado de forma bastante considerable en los últimos años, en la actualidad sí que no existen datos sobre cuántas de estas mujeres atendidas en los servicios de maternidad han sufrido este tipo de violencia. Pero sabemos que si del total de mujeres de 16 o más años residentes en España, el 13,7% ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y que el porcentaje de fecundidad alcanzada demuestra que en España el 81% de las mujeres que cumplieron 40 años en 2019 habían dado a luz, significa que efectivamente, aunque no hay datos oficiales publicados, si hacemos la superposición de estos dos resultados, nos va a dar a entender que una gran proporción de las mujeres usuarias de los servicios de salud perinatales ha sido o es víctima de violencia sexual. En cuanto al embarazo de una superviviente de violencia sexual, en la actualidad, la mayoría de investigaciones lo que nos indican es que los aspectos del embarazo pueden ser retraumatizantes y revictimizantes. Las supervivientes reviven la violencia durante este periodo a través de respuestas muy relacionadas con el trauma, como flashbacks, disociación, independientemente de si la violencia es reconocida por la propia mujer, porque de hecho el embarazo puede ser muchas veces un desencadenante que haga que la mujer sea consciente de su vivencia de abuso sexual por primera vez. Ahora su cuerpo forma parte de la escena pública, ¿vale? La gente siente que puede comentarlo, que puede incluso tocarlo, lo cual activa mucho los recuerdos, especialmente en casos de abusos sexuales en la infancia. Y esto se hace singularmente patente pues, en las consultas de control prenatal, con procedimientos pues, que interfieren bastante con la intimidad, como pueden ser ecografías, exámenes vaginales o mismamente la posición en la silla de ginecología. Probablemente, de hecho, es a causa de esto que algunos estudios asocian de forma significativa la historia de violencia sexual con la evitación de la atención ginecológica y, por tanto, pues un seguimiento prenatal rutinario subóptimo. Además, las investigaciones demuestran que estas mujeres tienen más probabilidades de manifestar síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés postraumático, insomnio y trastornos de la conducta alimentaria. Y asimismo concluyen que tienen más probabilidades de presentar hipertensión, vómitos, dolor pélvico y hemorragias. En cuanto al trabajo de parto de una superviviente de violencia sexual, quizás la palabra que más describe este periodo para estas mujeres es el miedo, ¿vale? Miedo a la pérdida de control. Recordemos que el parto es una fuente de incertidumbre para cualquier mujer. En estas mujeres se multiplica por 1000. Miedo al personal sanitario, especialmente los relatos especifican miedo a hombres, ya que se les realicen intervenciones sin su consentimiento, pues evidentemente les hace recordar su trauma. Y también mucho miedo al dolor. De hecho, es uno de los motivos por lo que hay muchas mujeres supervivientes que eligen una cesárea en vez de parto vaginal, porque sienten que pueden controlar más la situación y el dolor.
Sin embargo, en las personas que optan por un parto vaginal, también se han visto reacciones como la congelación como mecanismo de coping, ¿vale? Especialmente, sobre todo en aquellas víctimas que experimentan un dolor muy intenso durante la agresión, porque esta congelación, pues en su día les permite soportar un poco los abusos y el trance para distanciarse un poco su mente de su cuerpo. Pero por el contrario, también se han visto casos en el que aumenta la agresividad, pues por sentimientos de amenaza y miedo, lógicamente. Todo este miedo y estrés acumulados hacen que las mujeres muestren un aumento de la respuesta del cortisol en el parto, que cortaría, por así decirlo, la acción de la oxitocina, que sabemos que es uno de los motores del parto, y lo que se traduce en trabajos de parto más largos, más riesgo de sufrir un parto inducido, un parto instrumentado o cesáreas emergentes. Y en cuanto al posparto de una superviviente de violencia sexual, sí, sí, durante el trabajo de parto, la palabra que se nos viene a la cabeza es miedo. Quizás aquí la palabra que más se nos viene a la cabeza es culpabilidad, ¿vale? Porque, por ejemplo, cosas tan básicas como los cuidados del recién nacido, que pueden parecer lo más evidente y natural en un posparto, pues como bañarlo, cambiarle el pañal o vestirlo, para estas mujeres pueden ser un potente detonante de trastorno de estrés postraumático, porque muchas veces despiertan el temor de que ella pueda traspasar de algún modo los límites, al igual que traspasaron los suyos. Sobre todo se ha visto esto en casos de abuso sexual infantil. La lactancia también puede desencadenar recuerdos traumáticos sobre que alguien traspasó sus límites y pueden tener aversión a esta. Sobre todo ocurre en casos en los que sus pechos han sido tocados o comentados durante el abuso o la agresión por el agresor. Eh, Todo esto unido más la culpabilidad lleve a que en estas personas se ha identificado como factor de riesgo clave para el diagnóstico de depresión postparto. Incluso se han descrito casos de psicosis puerperal. En cuanto a el personal sanitario en el apoyo a las supervivientes, la bibliografía consultada es bastante tajante. La asistencia sanitaria adecuada y respetuosa puede ayudar sin duda a minimizar el trauma experimentado e incluso ofrece un entorno que favorece a la curación, que esto es algo bastante interesante. Especialmente si este sistema practica la atención basada en el trauma, que esto es algo que está muy de moda en países anglosajones eh, y que parece que funciona. Cuando una organización o un sistema de salud lleva a cabo una atención basada en el trauma, significa que todo este sistema es consciente del impacto generalizado del trauma, comprende las posibles vías de recuperación, reconoce los signos y síntomas de este trauma en los pacientes, en las familias, también en el personal que trabaja y otras personas implicadas en el sistema, y responde integrando plenamente los conocimientos sobre el trauma en las políticas, los procedimientos, las prácticas, combatiendo activamente la retraumatización. Porque digo también que es muy importante que el sistema reconozca también los signos y síntomas del trauma en las personas implicadas, porque yo es algo en lo que no había pensado hasta que me puse a elaborar este trabajo, pero muchas veces, a veces no se cae en la cuenta de que el propio personal sanitario también puede ser un superviviente de violencia sexual. Y eso también ¿cómo decir? Es bastante complicado intentar dar un apoyo para el que a lo mejor tú ni siquiera has recibido. Como he dicho, este Trauma Informed Care, se traduciría en español, la atención basada en el trauma, está bastante de moda en el mundo anglosajón. Además, en mi búsqueda he encontrado bastantes guidelines sobre el tema y también he encontrado guidelines sobre cómo la atención sanitaria en la maternidad a supervivientes, por ejemplo, de violencia, abuso infantil, que hay una guía muy buena en Australia. Otra de las cosas muy interesantes que encontré también fue que en 2019, que ya bastantes años, se incluyeron las necesidades de atención de las mujeres con historia de violencia sexual en los estándares de competencia del Colegio de Matronas de Reino Unido. Pero, sin embargo, no he encontrado información sobre formación ni protocolos para la atención a la maternidad a las supervivientes de violencia sexual en nuestro país. De hecho, la mayoría de profesionales refieren sentirse muy poco preparados, muy poco apoyados para responder adecuadamente a estas señoras y lo cuentan un poco
lo que dicen es que sienten que es como una caja de Pandora a la que temen abrir. Y ya iríamos con las conclusiones del trabajo, que en primer lugar sería que una proporción considerable de las mujeres que se quedan embarazadas y dan a luz en nuestro país y en el resto del mundo serán supervivientes de violencia sexual, que estas supervivientes arrastran el impacto de traumas pasados y dan prioridad a mantener la sensación de control y de consentimiento informado, percepciones que muchas veces los profesionales sanitarios no planteamos ni abordamos, que además no tener en cuenta esta historia de violencia sexual durante su proceso de maternidad puede dar lugar a experiencias negativas, incluso traumáticas, durante su embarazo, parto y posparto, y que los profesionales sanitarios no se sienten preparados para atender a mujeres con historia de violencia sexual. De la mayoría sí que da importancia a crear un entorno seguro y reparador para las supervivientes, pero las prioridades de un sistema que refuerza estructuras y normas patriarcales pues entran en conflicto con sus valores personales la mayoría de veces. Y quería terminar con mi exposición con este fragmento de entrevista de uno de los estudios que analicé, ¿vale? Que era una superviviente de violencia sexual que hablaba sobre su embarazo y dice que empecé a sentirme probablemente por primera vez en mi vida realmente orgullosa de mi cuerpo, realmente en paz con mi físico, podía vestirme con facilidad sin esconder nada y sentirme realmente feliz en mi grandeza, realmente orgullosa de lo que mi cuerpo estaba haciendo. Estaba feliz de estar embarazada, me encantaba, quería tener un hijo, quería amar algo como sentía que yo no había sido amada, que nos lleva tal vez a la conclusión más importante de todo el trabajo, y es que algunas mujeres con historia de violencia sexual que cuentan con un apoyo emocional de calidad en este proceso, la maternidad puede darles la oportunidad de sanar de la violencia sexual al sentirse empoderadas, fuertes y conectadas con su cuerpo y otras personas. Y en esto creo que nuestro sistema sanitario tiene tanto el poder como la responsabilidad de restablecer la confianza y facilitar la curación física y mental de estas mujeres, que son voces que se escuchan con muy poca frecuencia y para las que la maternidad pues, puede ser realmente la oportunidad de iniciar una nueva narrativa en sus vidas. Y nada, espero que os haya gustado.